Buenos días niños del cuarto grado, les saluda el profesor Clay Castillo. El día de hoy vamos a trabajar uno de los cursos que más me gusta. Muy bien, y yo sé que a ustedes también les gusta, y es literatura. Entonces el día de hoy vamos a empezar esta clase aprendiendo y escribiendo en nuestros cuadernos algunos conceptos básicos sobre lo que es la literatura, y luego pasaremos a hablar sobre una de las corrientes literarias que más me gusta a mí, que es la literatura griega. Y ustedes también, yo sé que a ustedes les gusta la literatura griega por las historias, las leyendas que nos cuenta esta corriente literaria. Muy bien. Vamos entonces a aprender algunos conceptos básicos como les indiqué. ¿Qué es la literatura? Entonces colocamos en nuestros cuadernos el título ¿Qué es la literatura? Y vamos a responder. Es el arte que utiliza el lenguaje escrito o hablado. Ahora, antes de continuar, les explico algo. ¿Por qué se dice que la literatura es un arte? La literatura es un arte porque nos permite usar la imaginación creando personajes, situaciones o escenarios. Pero lo más importante es que la literatura, al igual que la música o la pintura, nos permiten disfrutar de ella. Por eso es un arte. Muy bien. Ahora sigamos. ¿Cuál es la finalidad de la literatura? La literatura tiene como fin entretener y a la vez informar de relatos o narraciones reales o imaginarios. Muy bien, pueden ser reales o pueden ser imaginarias estas narraciones, estos relatos, estos cuentos, estos mitos de los cuales nosotros podamos estar disfrutando. Muy bien, vamos a continuar. La literatura ha sido tan importante en la historia del hombre que nos ha ayudado a conocer muchos de los conocimientos y creencias que tenían las personas en los distintos periodos de la literatura, desde la antigüedad hasta el día de hoy. Muy bien. ¿Qué son los periodos de la literatura? Son las distintas etapas de tiempo en que se han contado y escrito historias, libros, mitos y leyendas que fueron creados durante un periodo y un determinado lugar. Un periodo de tiempo y un determinado lugar. Muy bien. Ahora les comento lo siguiente. Los periodos de la literatura son literatura antigua, literatura moderna, literatura de la Edad Media y literatura contemporánea o actual. Muy bien. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a conversar acerca de una de las literaturas más importantes, una de las literaturas más amplias y de las que más nos gustan, muy bien, que es la literatura antigua. Pero hasta aquí ustedes van a copiar en sus cuadernos. Muy bien, después de ello vamos a cerrar nuestros cuadernos. Cerramos nuestros cuadernos y vamos ahora sí a disfrutar de la literatura. Muy bien, entonces les comento lo siguiente. Ahora que ya todos han cerrado sus cuadernos, entonces les comento que en la literatura antigua está incluida la literatura griega, que a mí me encanta. Yo sé que a ustedes también les encanta, por las leyendas, por los mitos, por los héroes, por los dioses que nosotros conocemos mediante la literatura griega. Muy bien, entonces les voy a explicar un poquito en cuanto a lo que se basa esto. ¿Por qué llegó a ser la literatura griega una de las literaturas más ricas? Muy bien, una de las literaturas más queridas y que más gustan. Bien, entonces les explico algo. Los griegos eran personas que les gustaba pensar mucho. A ellos les gustaba pensar, por todo se preguntaban, muy bien, se preguntaban por qué esto, por qué tal cosa. Entonces, esta forma de ser de los griegos permitió que ellos inclusive llegaran a ser los primeros médicos, los primeros filósofos, los primeros matemáticos y también los primeros maestros. ¿Ok? A ellos les encantaba pensar y gracias a ello llegaron a ser médicos, matemáticos, filósofos y maestros. La cultura griega era muy rica. Muy bien. Ahora, ¿en qué pensaban los griegos?
Normalmente, ¿en qué pensaban? Pensaban en, por ejemplo, ¿quién hizo el sol? ¿Por qué brilla tanto? ¿Por qué me quema un poquito cuando me cae la luz del sol? Pensaban por qué se producen los rayos o quién los hace, por qué llueve, quién hizo la luna, por qué brilla aún sin ser el sol, quién le da luz a la luna, quién vive allí en la luna. Se preguntaban también quién hizo los árboles, por qué están allí, por qué tienen distintas formas. Se preguntaban por qué los mares, por ejemplo, son tan fuertes, tan grandes y en las tempestades son tan violentos. Se preguntaban quién hizo el fuego, por qué nos quema el fuego, o qué componente lo hizo, de dónde salió. Bien, se preguntaban también, por ejemplo, quién inventó la música. El instrumento que nosotros estamos viendo ahí se llama la lira. Muy bien, es un instrumento que toca música muy hermosa. Y ellos se preguntaban, ¿de dónde salió esto? ¿Quién les enseñó a los hombres a usar estos instrumentos? Se preguntaban, por ejemplo, también quién cuidaba a los guerreros, quién les ayudaba a ser valientes en las batallas. Se preguntaban también, por ejemplo, por qué sucede el invierno, el verano, el otoño, la primavera. Se preguntaban también por qué razón se dan los terremotos. Hay muchas preguntas, ¿cierto? Pero una de las más importantes también era ¿por qué existe la muerte? ¿O quién domina la muerte? ¿Quién es el amo de la muerte? ¿A dónde van las personas después de esta vida? ¿Ok? Entonces, les comento lo siguiente. Ellos tenían muchas dudas. Tenían demasiadas dudas, como nosotros estamos viendo aquí. ¿Bien? Pero en ese tiempo, las dudas estaban. Pero no había la tecnología que hay ahora. No habían radios, no habían televisores, no había internet, no había celulares, tablets, Facebook, Twitter, no existía nada. Entonces ellos, ¿cómo recibían información? ¿Quién les decía a ellos que, por ejemplo, la luna es un astro, es un satélite, que el planeta es redondo? Muy bien, que los mares abarcan la mayoría del planeta, ellos no lo sabían muy bien. Entonces, al no tener medios para poder enterarse de cosas así tan básicas, que hoy día nos parecen tan fáciles, lo que ellos hacían es llenarse de más dudas. Y para evitar llenarse de más dudas, empezaron a hacer algo interesante, algo que ha hecho que la literatura griega nos encante muchísimo. Empezaron a darles explicaciones a las cosas que sucedían en la naturaleza. Por ejemplo, crearon o inventaron al dios Zeus. ¿Por qué? Para darle explicación a los rayos. Entonces decían que cuando el dios Zeus estaba enojado, empezaba a llover y él lanzaba rayos. Muy bien, entonces nosotros sabemos, aún por películas o por dibujos animados, de que Zeus dominaba el rayo, ¿cierto? Entonces, era la explicación de los griegos para indicar por qué se producían las lluvias con estos poderosos rayos. Bien, también crearon a Poseidón. Bien, Poseidón para indicar que era el dios de los mares, que él era quien producía esas tempestades muy grandes o esas tormentas en el mar muy poderosas cuando él se enojaba. Por ejemplo, también indicaban de que cuando Poseidón se enojaba, producía los terremotos, porque sabemos que la mayoría de los terremotos se originan en el mar. Muy bien. También inventaron al dios Hades, con su perro de 3 cabezas llamado Cerbero, ¿no? Para indicar de que él era el amo de el mundo de los muertos. Entonces ellos decían, pero ¿a dónde van las personas después que mueren? Van al reino de Hades, del dios Hades, que es el dios de los muertos. También inventaron dioses, por ejemplo, como Ares. El dios Ares era el dios de la guerra. Hefesto, que era el dios que les hacía las armas a los dioses. Bien, por ejemplo, él hizo el rayo de Zeus, el que vemos aquí, él hizo el tridente de Poseidón y la horca de Hades. Él construyó esas armas poderosas de los dioses. Y aquí lo vemos también construyendo otra arma. También tenemos otros dioses como Dionisio, el dios del vino y de las fiestas. Aún para eso, los griegos tenían un dios.
También estaba la diosa Hera, que ella era la reina de los dioses, era la diosa, por así decirlo, de la maternidad, de los hogares. Sin embargo, no cumplía mucho su deber, porque ella paraba o estaba siempre celosa de lo que Zeus hacía, porque Zeus era un poquito infiel, le gustaba estar con muchas chicas. Entonces Hera se enojaba y más perdía el tiempo protegiendo o buscándolo a Zeus que cumpliendo su labor de cuidar los hogares de los griegos. También estaba Atenea, una de las diosas más queridas. Era la diosa de la sabiduría y la protectora del planeta Tierra, la protectora de los humanos. También estaba Hermes, que era el mensajero de los dioses. Él les llevaba los mensajes acerca de lo que estaban haciendo los humanos a los dioses, y también los dioses muchas veces lo enviaban a dejar mensajes a los humanos. Está Artemisa, que era la diosa de la caza. Muy bien, a ella le inventaron o la crearon para dar a conocer de que ella era la diosa protectora de los cazadores. Muy bien, para explicar eso. Estaba Afrodita. Afrodita era la diosa más vanidosa, ¿no? Era la diosa de la belleza. Ella era la que se creía la más hermosa. Muy bien, aún para la belleza también había una diosa. Y aquí está el gran dios Apolo, el dios de las artes, también de la sabiduría, ¿no? Del baile, de la danza. Y también se le atribuía que era el dios del sol. Muy bien, entonces todos estos dioses, hay muchísimos dioses en la cultura o en la literatura griega. Hay más de 200 dioses. Me cansaría hablando de toda la cantidad de dioses que crearon los griegos para dar explicaciones a muchas cosas que no comprendían. Muy bien, hoy día yo me alegro de que los griegos, hayan en ese tiempo comprendido muy poco las cosas que pasan. Porque si ellos hubieran tenido mucha tecnología y hubieran sabido por qué realmente suceden los rayos, las tempestades, los terremotos, probablemente estos personajes que tanto nos encantan no existirían. Muy bien. Vamos a continuar. Aparte de los dioses, en la literatura griega también conocemos algunos héroes. Por ejemplo, aquí tenemos a Teseo. Muy bien, el valiente Teseo que se enfrentó al monstruo llamado Minotauro. El Minotauro era un monstruo que tenía atemorizados a todos los jóvenes y a sus padres, efectivamente, ya que esta bestia se alimentaba de hombres y mujeres jóvenes. Teseo con valentía lo enfrentó y lo derrotó. Muy bien, también conocemos a Hércules, otro semidios y héroe griego. Muy bien, el poderoso Hércules que se enfrentó a 12 trabajos casi imposibles que le encomendó su primo, que era un rey, y todos los cumplió. Por ejemplo, mató a un león gigante, a un monstruo de 9 cabezas y muchas bestias más, como por ejemplo el monstruo que nosotros estamos viendo ahí, que es el perro de 3 cabezas que le pertenece al dios Hades. Este perro se llama Cerbero. Muy bien, en una ocasión Hércules bajó al inframundo, al mundo de los muertos, pero como él estaba vivo, el perro Cerbero no lo quería dejar pasar, porque esa era su tarea. El perro cuidaba de que ningún mortal, o sea que ninguna persona viva, entre al mundo de los muertos. Pero Hércules era tan fuerte que agarró y dijo: ¿me dejas pasar o te pego? Y pues el perro dijo: no te voy a dejar pasar, y pues ahí estamos viendo que le está dando bien duro, ¿no? Entonces ahí estamos viendo al gran héroe Hércules. También podemos ver a Jasón. Jasón, que junto a un grupo de navegantes se enfrentó a muchos peligros en el mar, para así llegar al lugar donde se encontraba el vellocino de oro, que era la piel de un cordero de oro, que tenía el poder de curar y revivir. Ahí vemos, ¿ven? Aquí se ve un poquito chiquito, pero ahí vemos, ¿no? Tiene una piel de un cordero. Muy bien, entonces esta piel tenía poderes, los poderes de curar y de revivir, ¿no? Y él con mucha valentía se embarcó con algunos de sus amigos, algunos de sus compañeros de armas, para poder ir y dar encuentro y conseguir este vellocino de oro. También podemos conocer a Ulises, al ingenioso Ulises, que tras
Él fue quien permitió, o su inteligencia permitió, de que por ejemplo los griegos le ganaran la guerra a Troya, al gran reino de Troya. Troya era un reino que tenía unas murallas gigantes y según muchas personas era impenetrable, era casi imposible vencerlos. Sin embargo, a él se le ocurrió meter a personas por medio de un caballo, el caballo de Troya. Yo sé, más adelante vamos a hablar de esa historia del caballo de Troya, pero yo sé que ustedes ya la han escuchado. Muy bien, pero entonces vamos a recordar que Ulises, después de que usó su ingenio, bien, para vencer a los troyanos, se llenó de orgullo. Y al llenarse de orgullo, ¿ok?, retó al dios Poseidón. Y al retarlo al dios Poseidón, este lo maldijo. Le dijo que nunca iba a poder llegar a su hogar de regreso. ¿Ok? Entonces, al no poder llegar a su hogar de regreso, pasó por muchas travesías. Llegó a muchas islas, a unas islas donde había hechiceras, unas hechiceras que volvieron a sus hombres en cerdos, unas sirenas que estuvieron a punto de encantarlos y de capturarlos. Pero uno de los relatos más geniales, más llamativos acerca de la historia de Ulises es cuando se encuentra con el gigante Polifemo. Polifemo era un cíclope. ¿Qué es un cíclope? Un cíclope es un gigante con un solo ojo. Y Polifemo, enojado porque se habían metido a su cueva y habían empezado a comerse sus alimentos, empezó a comerse a los soldados de Ulises. Y lo que hizo Ulises es que le dio vino para que se emborrachara y cuando se durmió le metió una estaca en su ojo. Entonces, al quedarse ciego Polifemo, ellos empezaron a escapar. Muy bien. También podemos ver aquí al gran héroe Perseo. Perseo era muy valiente. ¿Okay? Él fue quien derrotó a la gran gorgona Medusa. Medusa era un monstruo con cuerpo de serpiente y en su cabello también había víboras. Él fue y bajó hasta el inframundo, o sea, hasta el mundo de los muertos, para retar a Medusa. ¿Okay? Y con mucho ingenio la venció. ¿Por qué? Porque cuando tú mirabas a Medusa, inmediatamente te convertías en piedra. Y lo que él hizo es que se tapó los ojos, los vendó y empezó a luchar a ciegas. Y aún así venció a este monstruo. Y por último podemos ver también al gran guerrero Aquiles. Muy bien, Aquiles era un luchador excepcional, era casi invencible. Tanto de que decían por ahí de que era inmortal, que no podía morir. Sin embargo, tenía un punto débil. Era su talón. ¿Por qué? Porque según las historias, cuando Aquiles nació, su madre, que era una diosa, lo sumergió en un río que le daba el poder de la inmortalidad. Sin embargo, al sostenerlo para meterlo al río, lo cogió de su talón, y fue su talón lo único que no entró al río. Por esa razón, después que se enfrentó al gran príncipe Héctor, al gran príncipe de Troya Héctor, ¿ok?, y lo venció, el hermano de Héctor le lanza una flecha y le cae en el talón. Llega a morir al final, pero sin embargo sus historias son magníficas porque venció a grandes guerreros que pensaban de que él no podía hacerlo. Sin embargo, su forma de luchar era magnífica. Bien, también chicos, vamos a tener en cuenta de que gracias a todas esas historias nosotros hoy podemos contar con muchos libros, como los que estamos viendo a continuación: Jasón y los Argonautas, los 12 trabajos de Hércules, Perseo y la Gorgona, la Odisea, que es el libro que cuenta la historia de Ulises y todo lo que pasó para regresar a su hogar. También tenemos a Aquiles y la guerra de Troya, Teseo y el Minotauro, Jasón y el vellocino de oro, y muchos mitos griegos más. Entonces, si se dan cuenta, la mitología griega es hermosa, a mí me encanta. Desde chiquito me gustaba leer libros de mitología griega, de historias griegas, muy bien, de literatura griega. Entonces, eso es la literatura. ¿Se dan cuenta por qué la literatura es un arte? Porque disfrutamos de ella al leer estas hermosas historias. Muy bien, entonces debemos estar muy agradecidos con la literatura. Ahora me torno aburrido.
Ya sé, profesor, ¿ya se acabó? Sí, ya se acabó, chicos, por ahora nada más, porque continuamos en las siguientes clases con mucho más historias. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es que en sus cuadernos, ahora nuevamente abrimos sus cuadernos y allí van a responder estas preguntas y estos ejercicios. La pregunta 1 dice, ¿cómo se llama el arte del lenguaje escrito y hablado? Muy bien, ustedes ahí en su cuaderno tienen la respuesta. Luego van a completar esta frase o este concepto. Muy bien, búsquelo ahí en su cuaderno, también lo tienen. Y en el número 3 mencionan los 4 periodos de la literatura. Eso nada más va a ser su trabajo, ¿ok? Así que entonces nos estamos viendo, niños. Espero les haya gustado esta clase. Hasta luego.